los mercados no están todos en el punto de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ahora les voy a poner un ejemplo de por qué no están. Esto se debe, según este criterio, a que existen distintas fallas de mercado y estas fallas de mercado demandan políticas públicas por parte del Estado. ¿Para qué? Para resolver esas fallas de mercado y acercar la situación al óptimo de Pareto. Ese es el razonamiento que ustedes van a encontrar en la justificación de toda política pública. Por supuesto que no es el argumento que plantea el político, porque este es un lenguaje que la gente no va a entender. No es el argumento ni siquiera que plantea el ministro de Economía. Pero si ustedes van al asesor del ministro y le preguntan cuál es la justificación de esta política pública, va a ser una argumentación basada en fallas de mercado que nos llevan a nosotros a implementar esta política pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto se vuelve en algo central, entonces, para la discusión acerca de cuáles son las políticas públicas que se van a implementar en un determinado país. Veamos un poco qué es esto del equilibrio general y por qué no se da. Recordemos, equilibrio general es una situación en la cual todos los mercados están coordinados a la perfección. En ese punto de equilibrio, cantidad demandada es igual a cantidad ofrecida. Ahora, piensen esto por un momento, para entender lo que plantea. Si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, entonces no hay stocks, no habría stocks en la economía. Uno pasaría, por ejemplo, como me suele pasar cerca de mi casa, paso y hay una fábrica de automóviles, y uno pasa por la fábrica de automóviles y ve en la playa cientos de autos ya fabricados ahí. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué ese stock ahí? Esto no es un encaje perfecto entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Un encaje perfecto sería algo así, que yo iría a la agencia, por ejemplo Ford, es la fábrica que mencionaba ahí, yo iría a la agencia de Ford y Ford entraría yo y diría, bueno, mire, quiero un Mondeo azul con tapizado de cuero, con MP3, etcétera, aire acondicionado. Y el señor me diría, ¿trajo el dinero? Sí, traje el dinero. Bueno, ahí está justo bajando del camión que lo trae de la fábrica. Es decir, un calce perfecto entre cantidad demandada y cantidad ofrecida. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, ahora vamos a ver a qué se le atribuye, digamos, fallas y fracasos que el mercado tiene. Pero en verdad, otro economista austríaco, que es Friedrich von Hayek, sostiene que en realidad ese modelo del equilibrio general, bueno, y Mises también, su maestro, digamos, Ludwig von Mises, señalaban que ese modelo del equilibrio general está bien usarlo como figura mental, digamos, pero para entender cómo la realidad no es. Es decir, básicamente nos están diciendo, miren, no tenemos que estudiar el paraíso, tenemos que estudiar la tierra. La tierra es distinta del paraíso. Podemos saber e imaginar cómo puede ser el paraíso, pero lo que queremos es entender la tierra. Podemos imaginar ese equilibrio general, pero lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que ocurre acá en un mundo de restricciones. Y sobre todo, agregaría Hayek en un artículo famoso que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, él diría, el problema es un problema de conocimiento. Y es que ese modelo de equilibrio general asume conocimiento perfecto por parte de todos los participantes del mercado, de todas las circunstancias presentes y futuras. Es decir, para que se entienda esto, sería algo así. O sigamos con el ejemplo. ¿Cómo hace la Ford para decidir cuántos autos va a producir el año que viene? Bueno, llama a algún economista para que le diga cómo va a ir la economía el año que viene. Luego ellos conocen su negocio, empiezan a reunir información, hacen estudios de mercado, qué es lo que querrán los consumidores, qué quieren, más color azul o más color gris, qué quieren, este modelo o este otro modelo, quieren una van o quieren un 4x4, en fin. Y luego, una vez que hicieron toda esa conversación, deciden y planifican un plan a futuro.
¿Por qué? Porque tienen que decir a los proveedores que van a necesitar esta pintura, estas chasis, etcétera, etcétera. Pero está claro que cuando están haciendo eso, por más información que hayan buscado, va a haber errores. Digamos, nunca van a acertar específicamente porque no saben quién le va a venir a pedir qué cosa. Si tuvieran esa información, si ellos supieran de antemano quién le va a venir a comprar qué auto, en qué momento del año, bueno, acomodarían la producción exactamente a eso. Pero eso es precisamente lo que no saben y no pueden saber, eso es lo más interesante. Porque uno podría decir, bueno, pero se pueden hacer más estudios de mercado, se le puede preguntar a la gente. No, porque la información que dé yo hoy ni siquiera es la información de lo que yo voy a hacer mañana. A lo mejor hoy les digo a ellos, sí, no, el año que viene me voy a comprar el Mondeo azul, etcétera, pero a lo mejor dentro de un mes se me rompe el techo de la casa y digo, no, bueno, ahora tengo que arreglar el techo, el Mondeo queda para más adelante. O al revés, a lo mejor no pensaba comprar y entonces ahora me entró un negocio nuevo y lo cobré y digo, bueno, ahora cambio el auto y entonces ahora soy demandante cuando antes no lo era. Es decir, que ni yo mismo tengo información acerca de lo que yo voy a hacer en el futuro. Entonces el problema que nos estamos enfrentando, dice Hayek acá, es un problema del conocimiento que es incompleto y que está disperso entre todos los participantes que hay en el mercado. Precisamente, dice él, es el sistema de precios el que transmite esa información, ¿cierto? Pero lo esencial entonces es que el conocimiento es limitado y por lo tanto al ser el conocimiento limitado va a haber error y precisamente porque en este caso la fábrica no conoce quién le va a venir a comprar, que por eso es que tiene un stock para poder ofrecerle a aquel que venga que se lleve el auto que quiere. De nuevo, si supiera de antemano quién le va a venir a pedir qué cosa, simplemente produciría eso. Pero eso es un conocimiento que no tiene. Esto se da en muchos casos. Por ejemplo, de nuevo, volvamos al frutero. De pronto vemos un frutero que saca de la frutería una caja de fruta que se echó a perder. Bananas que se echaron a perder, manzanas podridas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Que es una ineficiencia. ¿Por qué? Porque él no sabe quién le va a venir a comprar qué. Tiene toda la experiencia de estar en la frutería hace 20 años, conoce hasta personalmente a sus clientes y sabe que más o menos le piden esto o aquello, pero no tiene seguridad de quién le va a venir a pedir qué. Entonces va a comprar al mayorista y pide más o menos una cantidad de lo que entiende que va a vender. Pero luego eso está... y va a tratar de reducir el error lo máximo posible, porque está claro que él no quiere tirar ninguna fruta a la basura. Pero lo que no tiene es ese conocimiento perfecto, tiene un conocimiento imperfecto y entonces va a estar permanentemente en un proceso de aprendizaje para ajustar lo máximo posible su oferta a la que vaya a ser su demanda. Y eso que le pasa al frutero, le pasa a la Ford y le pasa a cualquier otro productor de algo en la economía. Entonces, el problema está en buena medida en pretender de que la economía alcance ese nirvana, que la verdad es inalcanzable, pero sí es cierto que el mercado permanentemente tiende a eso. El mercado permanentemente tiende a ajustar y hacia el equilibrio. Pero lo que pasa es que el equilibrio en este sentido es como si uno dijera es un blanco móvil, ¿no? Como si uno está tirando con una flecha, con el arco y la flecha a un blanco, y es como si el blanco se está moviendo. Y uno tira y luego tiene que ajustar, le erró, pero ajusto, vuelvo a tirar y ajusto, y así permanentemente. Ese es el funcionamiento del mercado. Por eso lo que nos interesa conocer es el proceso de mercado, no ese hipotético resultado final que nunca se alcanza, aunque sabemos que se tiende hacia él, ¿no? Y en ese proceso de mercado cumple un papel fundamental el emprendedor. Es el emprendedor el que moviliza todo ese proceso de mercado, porque es el que está atento a los cambios que se van produciendo en la economía. Este proceso que mencioné, el blanco que se va moviendo,
Ocurre por tres razones, básicamente. Porque cambiaron las preferencias de los consumidores, esa es una. Porque cambió la dotación de recursos, dos. O la última, porque cambiaron las tecnologías. Es decir, si nosotros asumimos que las preferencias de los consumidores, la dotación de los recursos y las tecnologías no cambian, entonces el mercado llega al punto de equilibrio, indefectiblemente. Pero si nosotros removemos ese supuesto y aceptamos, como es en la realidad, que las preferencias cambian, que las dotaciones de recursos cambian y que las tecnologías cambian, entonces ¿qué nos encontramos? Y nos encontramos que esas curvas en realidad son curvas que están permanentemente en movimiento, con lo cual el equilibrio es un objetivo difícil, digamos, pero que los emprendedores siempre están actuando como para llevarlo ahí, siempre quieren ajustar la oferta a cualquiera que sea la demanda. Entonces el proceso es un proceso, llamémoslo así, equilibrador, aunque el mercado nunca llegue a ese punto de equilibrio, porque se encuentra, es como el océano, ¿no? Nunca vamos a encontrar el océano plano y sin ninguna ola. El océano está siempre en movimiento. No es el argumento ni siquiera que plantea el ministro de Economía, pero si ustedes van al asesor del ministro y le preguntan cuál es la justificación de esta política pública, va a ser una argumentación basada en fallas de mercado que nos llevan a nosotros a implementar esta política pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto se vuelve en algo central, entonces, para la discusión acerca de cuáles son las políticas públicas que se van a implementar en un determinado país. Veamos acercar la situación al óptimo de Pareto. Ese es el razonamiento que ustedes van a encontrar en la justificación de toda política pública. Por supuesto que no es el argumento que plantea el político, porque este es un lenguaje que la gente no va a entender. Los mercados no están todos en el punto de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ahora les voy a poner un ejemplo de por qué no están. Esto se debe, según este criterio, a que existen distintas fallas de mercado y estas fallas de mercado demandan políticas públicas por parte del Estado. ¿Para qué? Para resolver esas fallas de mercado y hacer